Hola amigos, hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio que estará dedicado a hacer una especie de síntesis, una especie de análisis acerca de los últimos sucesos o acontecimientos que son noticia o tendencia en nuestro país y en el mundo entero, acerca de temas como política, economía, entretenimiento y actualidad como tal en general. Para esta oportunidad quise hacer un recuento de, como les mencionaba, de las últimas noticias que han venido dando mucho de qué hablar en la opinión pública. No sin antes presentarme, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Soto, yo soy tolimense, soy abogado de profesión y la finalidad de este espacio es, desde mi conocimiento, eh, poderles brindar a la audiencia un poquito más de claridad acerca de diferentes sucesos o noticias que hay muchas veces o en muchas ocasiones las personas no logran hacerse con un buen criterio o con una buena impresión de lo que está sucediendo y se quedan a veces mal informados, lo cual pues no es bueno para la opinión pública. Entonces, para empezar con este recuento, debo manifestar que recientemente salió en noticias un video de un sacerdote de la Basílica de Chiquinquirá en plena Eucaristía dando unas declaraciones muy lamentables, la verdad, muy penosas, refiriéndose de una manera muy insultante de los paisas. Básicamente dijo que los paisas representaban todo lo malo. Resultó que un sacerdote la embarró terriblemente porque salió, como les digo, a hablar mal de toda una región, de todo un departamento. Entonces, creo que sí fue bastante desacertado por parte del sacerdote de llegar a decir eso. Dijo que representaban todo lo malo, toda la prostitución, el sicariato, el narcotráfico, pero que a pesar de eso también había muy buenos políticos, muy buenos religiosos, muy buenos académicos y que se les quitaba el sombrero por eso, que mantenía muy impresionado porque los paisas tenían tanto lo malo como lo bueno. Fue muy desacertado de parte del sacerdote en esas declaraciones. Y pues siguiendo, avanzando, algo que lleva hablando o que lleva dando mucho de qué hablar en las últimas semanas y los últimos meses en realidad, en toda la opinión pública, es que por parte del gobierno pues se vienen presentando una serie de reformas. Principalmente la que más ha dado de qué hablar recientemente es la reforma a la salud. En este proyecto que plantea el gobierno, lo, el pilar o lo básico de esta reforma es quitar la intermediación que ejercen las EPS con los recursos que se transfieren desde los cotizantes hacia las IPS, como las clínicas y los hospitales, que en realidad al final de cuentas son los que prestan el servicio de salud a los usuarios. Entonces actualmente las EPS, una de sus principales funciones es la intermediación entre los aportes al sistema de seguridad social y las transferencias económicas a las IPS. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones las EPS les han debido plata, bastante dinero a las instituciones prestadoras de salud que cumplen con su función de prestar el servicio y cuando pasan el cobro no reciben los recursos y por eso han cerrado o han quedado en la quiebra bastantes hospitales o bastantes instituciones de salud. Entonces, entre otras cosas, el pilar de esta reforma que busca el gobierno es quitar la intermediación, instaurar una sola entidad estatal, que para este caso sería la ADRES, que sea la encargada de hacer estas transferencias desde el Estado y los cotizantes hacia las instituciones prestadoras de salud o sea las IPS, clínicas y hospitales. Eso es como el pilar de esta reforma que busca el gobierno. Sin embargo,
eh, ha dado mucho de qué hablar, han habido muchas opiniones en contra por varios aspectos. Hay ahí algunos aspectos que analizar, principalmente el tema político y el tema legislativo también. Por parte de de la vía legislativa por la cual se busca aplicar estas reformas, han habido muchas objeciones porque el gobierno pretende hacerlo a través de una ley ordinaria y sin embargo a la opinión pública de los académicos, de los politólogos, de los abogados, etcétera, eh, la, la opinión en general es que esta reforma se debe tramitar a través de una ley estatutaria porque toca un derecho fundamental como es la salud y reestructura todo el sistema de salud. Entonces, bajo este entendido, sí tiene lógica que esta reforma se haga a través de una ley estatutaria para que se dé el debate apropiado y para que se conozca a profundidad los cambios que pretende hacer el gobierno a través de esta reforma. Aparte de la vía legislativa, también está el aspecto político y es que muchos sectores de la política colombiana le han, le han manifestado al gobierno sus reparos frente a la reforma porque a pesar de que aceptan de que el sistema de salud colombiano tiene bastantes falencias, le recalcan al presidente o al gobierno de que hay que rescatar o hay que conservar las cosas que funcionan. A decir verdad, a mi opinión personal, el sistema funciona, pero no está estructurado como debería ser. A mi juicio muy personal, quitar la intermediación de las EPS sí sería muy adecuado. Sin embargo, pasar de un sistema básicamente mixto como el que tenemos hoy en día a, a un sistema mayormente estatal llevaría unas consecuencias o unas repercusiones bastante serias, más que todo en sistema de infraestructura. Debemos tener en cuenta que el país no cuenta con una red hospitalaria robusta y mucho menos en las regiones alejadas o apartadas del país, que entre otros planteamientos, la reforma también trata ese aspecto de llevar el servicio de salud a las regiones más apartadas, pero para hacer eso se necesita preparar el camino, el país y la sociedad para llegar a ese punto. Como lo mencionaba, el país lamentablemente no cuenta con una red hospitalaria robusta para implementar este tipo de cambios y menos de la noche a la mañana. Los cambios sí se necesitan, sí son necesarios, sin embargo el gobierno debe ser muy cauteloso porque por hacer más podría llegar a provocar inconvenientes o en pocas palabras por hacer más podría hacer menos. Entonces yo considero que el gobierno sí debe ser muy cauteloso en esa parte, proceder con cautela. Primero, robustecer el sistema hospitalario, la red hospitalaria, llevar más infraestructura, más personal, más talento humano, más médicos a las regiones, contratar toda esa planta de personal para ahí sí empezar a implementar el nuevo sistema. Antes de eso, pues no sería como muy conveniente simplemente eh, cerrar o quitarle las potestades a las EPS, que al final de cuentas son las que hoy en día prestan el servicio. Entonces, a pesar de que el gobierno está diciendo o siempre ha manifestado de que se debe hacer de una forma gradual y paulatina, pues los diferentes sectores de la sociedad insisten en recalcarle al gobierno que sea muy cauteloso en esa parte. Entonces, pues por un lado, como lo mencioné, el gobierno pretende hacer las reformas a su manera, en sus tiempos y a sus formas, pero en el derecho todo tiene un deber ser y a mi opinión muy personal, como ya lo manifesté,
esta reforma y las demás que toquen derechos fundamentales se deben tramitar sí o sí a través de una ley estatutaria. Entonces, eso por respecto al tema de la reforma de la salud. Mm, prosiguiendo, otro tema que dio mucho de qué hablar en estos recientes días fue unas declaraciones que dio la representante de la Cámara, Susana Boreal, quien es militante de la Colombia Humana y hace parte de la coalición de gobierno del Pacto Histórico, donde en un debate de un proyecto de ley donde se busca la despenalización o la regulación del uso adulto o el uso recreativo de la marihuana, salió a decir la representante que ella era consumidora habitual de cannabis, de marihuana, que lo hacía básicamente a diario y que le encantaba. Lo dijo en plena sesión, en frente de todos sus compañeros parlamentarios y por supuesto esto no demoró en dar trascendencia nacional y salieron a criticarla bastante porque supuestamente era inmoral que una congresista o que una persona consuma algún tipo de psicoactivo. Salieron los moralistas a decir que cómo se le ocurría a una congresista ser viciosa o ser consumidora de alucinógenos. Y más que eso, salir a decirlo con orgullo. Entonces, obviamente, las críticas no se le dieron a esperar a esta representante de la Cámara. Se ganó bastantes críticas por el tema de sus declaraciones acerca de sus hábitos personales. Sin embargo, la opinión pública colombiana siempre se centra como en las cosas menos importantes y en este caso resulta y pasa que la representante tiene todo el derecho de consumir o meterse lo que se le dé la gana, obviamente teniendo en cuenta de que eh, hay un código de ética, un código disciplinario de los congresistas. Supongo que tendrá que atenerse a ello y ejercer su rol o su cargo de acuerdo a estas directrices de la corporación. Pero como lo mencionaba, la opinión pública se centró en el debate de la opinión pública se centró en las declaraciones de los hábitos personales de la representante y resulta que más allá de sus declaraciones, de sus gustos personales, mmm, se descubrió o salió a relucir un tema que puede estar rayando con corrupción y es que la misma representante de Susana Boreal nombró como miembro de su UTL a su actual pareja. Resulta que para ser parte de una UTL uno debe cumplir unos requisitos mínimos de experiencia y de preparación académica. Resulta que el novio de Susana Boreal ni lo uno ni lo otro y aún así fue nombrado miembro de su UTL ganando casi cerca de 10 millones de pesos, lo cual pues es un claro ejemplo de nepotismo y podría estar rayando en corrupción porque se pasó por alto los requisitos mínimos que debe cumplir una persona para ser parte de o para hacer o para tomar un cargo como estos. Entonces, sí dio mucho de qué hablar también este suceso de la representante Boreal, tanto por sus declaraciones de sus hábitos personales, pero como lo digo, el debate no debe haberse centrado tanto en eso porque cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y con sus hábitos lo que quiera. El debate debe haberse centrado en realidad en que su novio no cumplía requisitos para hacer parte de su tele y aún así fue nombrado y aparte miembros de su equipo de campaña o su equipo de trabajo también salieron a dar declaraciones de que básicamente se les explotó laboralmente durante la campaña y que nunca se les reconoció mmm, gran cosa o gran reconocimiento económico por su arduo trabajo y
y aparte pues también hubo muchas promesas incumplidas y etcétera. Entonces, vuelvo y lo digo, el debate no debe haberse centrado en que la representante consuma o no marihuana, porque eso no, en realidad no es relevante, a menos de que no lo haga dentro de la corporación o no llegue bajo los efectos de la marihuana a legislar. Entonces, el debate debe haberse centrado en el posible acto de corrupción al haber nombrado a su pareja como miembro de su UTL y al no haber pagado las prestaciones económicas que se debían a sus colaboradores de campaña. Hay que ser más rigurosos a la hora de dar el debate, de hacer las críticas al, a los diferentes actores de la vida pública. Básicamente porque no es congruente salir a decir o a criticar algo tan íntimo o tan sencillo cuando hay cosas más serias o más trascendentales que tratar. Otro de los temas que dieron mucho de qué hablar o que ha dado mucho son los comportamientos o los actos que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a su guerra que le declaró a las pandillas, a las maras. Básicamente porque esta semana, o sea, dio mucho de qué hablar que esta semana hizo el primer gran traslado de pandilleros a una supercárcel, una megacárcel que construyeron en El Salvador para recluir a todas estas personas. Lo, lo que se debe manifestar o lo que se debe criticar en este aspecto de Bukele es su claro talante autoritario y dictatorial que se le nota. Mm, y claramente lo más reprochable es la grave vulneración de los derechos humanos que están viviendo, que están padeciendo todos estos pandilleros o estos reclusos allá en El Salvador. La verdad es que las condiciones y el trato al que se están viendo sometidos es inhumano y bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos todos tenemos los mismos derechos y ningún Estado debería pasar por encima de las garantías mínimas de un ser humano que es la dignidad humana. Este señor declaró la guerra de frente contra las pandillas, lo cual ha dejado un montón de personas muertas y otro gran número de personas que se encuentran actualmente recluidas. Muchos sectores aplauden y alaban los actos o las decisiones de Bukele, sin embargo, el gran grueso de la sociedad rechaza estas acciones porque de verdad las vulneraciones de derechos humanos que se están presentando en este país son bastante serias, bastante graves y deja mucho que pensar de la suerte que puede llevar el continente. Eh, Se pueden regar estas ideas tendenciosas al fascismo, por así decirlo, lo cual resultaría muy peligroso. Recordemos que las experiencias, tanto en este continente como en el mundo entero, de regímenes autoritarios o dictatoriales no han sido para nada buenas. Entonces sí daba un poco de miedo que estas posturas se empiecen a replicar en el resto del continente o en el resto del mundo y nos lleve a un ciclo de autoritarismos otra vez en nuestro continente. Y prosiguiendo con más noticias, hubo unos sucesos que ya llevan rato de haber sucedido, pero sin embargo, debido a su relevancia, debo comentarlos o debo traerlos a colación, porque sí son eh, de bastante interés, por así decirlo, para la opinión pública o en su momento dieron bastante de qué hablar. El primero de ellos, de estos temas que ya tienen tiempito, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Debemos recordar que la Unión Patriótica fue un partido político que nació a raíz de un acuerdo de paz
que se llevó a cabo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, cuando en 1984 y 1985 entablaron conversaciones en la Uribe Meta entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. De este tratado de paz, como ya lo mencioné, salió a la vida pública o incursionaron en la vida política de manera legal la guerrilla de las FARC a través de este partido político que se llamó la Unión Patriótica. Sin embargo, lamentablemente como en este país eh, ha habido una clase dirigente, una clase política, una clase económica que se ha perpetuado en el poder a sangre y fuego, y este partido político no fue la excepción, no fue la excepción de ser víctima de un estado genocida como lo era el colombiano en esos tiempos. Eh, entonces, en conjunto de diferentes mafias, de grupos paramilitares y de agentes del Estado, se llevó a cabo un sistemático exterminio de los militantes o de los eh, miembros de este partido, al punto de que cerca de 6.000 personas fueron asesinadas y salió de la carrera política la Unión Patriótica forzosamente. Entonces, recientemente, como lo mencioné, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de más de 30 años de investigación, halló responsable al Estado colombiano, lo cual pues deja en evidencia y refleja la grave vulneración de derechos humanos que desde hace muchísimo tiempo se viene presentando en nuestro país, lo cual deja una sensación muy poco garantista de poder llevar una vida digna, de poder consolidar en Colombia un estado de bienestar, y deja en evidencia la latente vulneración de derechos humanos que se han presentado en nuestro país a lo largo de la historia. Eh, ha sido, fue bastante interesante eh, indagar sobre este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es de bastante trascendencia tanto nacional como internacional, que de una vez por todas se haya dejado claridad de que el Estado colombiano fue criminal y en conjunto con diferentes grupos criminales se encargaron de exterminar cerca de 6.000 personas, lo cual fue bastante grave y deja muy mal parado al país frente a la opinión internacional o frente a la visión, frente a la vista internacional. Otro de los temas que ya han pasado hace rato fue que dentro de las propuestas que trae el gobierno, como lo mencioné al principio, también hay una reforma a la justicia o al sistema carcelario, donde entre otros planteamientos se propuso eliminar, entre otros delitos, el delito de incesto. Lo mismo que pasó con las declaraciones de la representante Boreal, pasó con esta noticia, y es que sectores muy moralistas de la sociedad o sectores conservadores de la sociedad salieron a decir que cómo se le ocurría al gobierno proponer eliminar el delito de incesto, que para dar un poco de contexto, este delito lo que castiga es que miembros de un mismo grupo familiar sostengan relaciones sexuales, lo cual a la vista del derecho penal no debería ser así, porque el derecho penal no está para regular o para castigar los comportamientos íntimos de las personas. Cabe aclarar que el incesto no es lo mismo que el acceso carnal violento o abusivo. El incesto simplemente lo que castiga es, como ya lo mencioné, que dos miembros de un mismo grupo familiar sostengan relaciones sexuales, pero es más que todo por el tema genético. Ni siquiera antes me imagino que sí tenía mucho que ver el tema moral y el tema religioso, pero hoy en día no se puede eh, combinar la política con el moralismo,
porque el derecho o el Estado colombiano es laico, se supone que es laico. Entonces, en este caso es de que exista la voluntad o el consentimiento de una persona de sostener una relación sexual independientemente de si es un familiar o es un tercero, no debe pasar nada. Eso está dentro del rango íntimo de cada quien, qué hacer con su cuerpo. Y el derecho penal no está para regular este tipo de cosas. Caso contrario sería que un miembro de una familia acceda a otro, ya sea abusivamente o violentamente. Que ya hay delitos, hay otros delitos independientes o autónomos que castigan estos comportamientos. Mm, ahí tocaría de pronto analizar qué tan conveniente sería en materia punitiva despenalizar el delito del incesto. Habría que revisar cuántas personas hay condenadas por este delito, qué tanto hacinamiento carcelario ha provocado este delito, para ver si es pues conveniente iniciar todo un trámite legislativo para despenalizar este comportamiento o, o por el contrario no. Entonces, ahí como ya lo mencioné al principio, el debate siempre se centra en cosas intrascendentes cuando hay otras cosas más importantes que analizar. Prosiguiendo con estas noticias que ya llevan bastante tiempo, eh, salió también a la luz pública de que se confirmó la sentencia contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien era ministro bajo el gobierno de Álvaro Uribe y quien fue responsable, o sea, yo recientemente se confirmó que es responsable del fraude al erario que se hizo a través del programa Agroingreso Seguro, donde se le asignaron millonarios recursos de subsidios a gente de la farándula, como cantantes, futbolistas, presentadores e incluso también a miembros de grupos mafiosos o paramilitares. Entonces es bastante importante esta noticia porque deja en evidencia que el gobierno uribista fue criminal, se robó la plata de los colombianos para repartirla entre sectores nada vulnerables, antes muy por el contrario, mientras salían a decir que estaban incentivando el agro colombiano, pero en realidad lo que estaban haciendo era robarse los recursos de todos nosotros. Entonces esta noticia también fue trascendental y quería traerla a colación por su relevancia tanto jurídica como política. Prosiguiendo, este tema ha dado mucho de qué hablar, fue bastante tocado o fue bastante mencionado y analizado por la opinión pública, por los diferentes medios de comunicación y por los diferentes sectores de la sociedad. Hablando específicamente de lo que ocurrió con Valentina Tres Palacios, esta chica que era DJ y que fue presuntamente asesinada. Digo presuntamente porque aún no hay sentencia condenatoria contra John Paulus, el gringo que está procesado por este caso. Entonces, dio mucho de qué hablar esta noticia. Fue muy impactante para la opinión pública, principalmente por las circunstancias en que fue encontrada esta mujer. Fue encontrada en unas condiciones muy deplorables, muy lamentables, lo cual dejó en evidencia o volvió a sacar a la opinión el tema de la violencia de género, de los feminicidios que ocurren no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y algo que me causó mucha indignación, no solo a mí, sino a gran parte de la opinión pública, es que los diferentes medios de comunicación se dieron fue la tarea de indagar o de esculcar la vida privada de Valentina Tres Palacios al punto de intentar suponer o insinuar que ella fue la que se buscó su muerte,
sacando reportajes como que ella tenía a John Paulus por puro interés, que le estaba sacando dinero, que se iba a casar con él por la nacionalidad, etcétera. Y sea lo que sea el caso que sea, nada justifica un feminicidio, nada justifica este vil asesinato de esta mujer. Y me pareció bastante rastrero de los diferentes medios de comunicación que se pusieran en esta tratando de justificar o de tratando de culpar a Valentina Tres Palacios de su propia muerte. Me pareció bastante canalla, bastante irreal. Sin embargo, pues en este país mmm, no, no dejan de sorprender muchas cosas. Y bueno, para finalizar, este es un caso que sí fue muy curioso, fue muy chistoso. Sin embargo, pues es muy reprochable también. Hablo específicamente de lo sucedido en el Estadio Manuel Murillo Toro hace algunas semanas con el jugador Daniel Cataño, el jugador de Millonarios que era exjugador de Tolima, quien fue agredido, por así decirlo, por un hincha que bajó de la gradería oriental del Estadio Manuel Murillo Toro y le metió un calvazo al jugador que casi lo hace caer. Sin embargo, el jugador reaccionó de mala manera. No fue para nada buena la reacción, obviamente, ni del hincha que lo agredió inicialmente, pero tampoco del jugador, porque reaccionó mal, lo persiguió y también lo golpeó, al punto de que ahí mismo se fue expulsado el jugador, el hincha se fue retenido por los policías y el partido fue suspendido. Ahí hay unas cosas pues que analizar de tipo jurídico y es que, como siempre, vuelvo y lo repito, el debate siempre se centra en cosas que no son trascendentales o que no vienen al caso. Mm, Mucha gente salió a decir que al hincha tocaba meterlo a la cárcel, que tenían que, mejor dicho, matarlo porque, no sé, la gente entre su pasión y entre su desconocimiento también sale a decir muchas cosas, pero la verdad es que, sin embargo, a este sujeto a lo único que le correspondía era aplicarle sanciones de tipo policivas o administrativas, tales como las que efectivamente se le aplicaron, ¿sí? Y era lo adecuado, eran las sanciones adecuadas para el tipo de comportamiento que tuvo. El, el tipo, el agresor, el tipo, el agresor fue denunciado de todas formas por el jugador, pero a mi criterio, pues no creo que prospere o que suceda gran cosa con eso. De hecho, el tipo ya anda libre desde hace mucho rato. Al otro día ya andaba libre. A mi criterio ni siquiera se alcanzaría a configurar unas lesiones personales. El médico legista que valoró a Daniel Cataño, siento que exageró. Le dio disque 10 días de incapacidad por un calvazo. Entonces como que no venía al caso. Entonces, respecto a esa parte de las sanciones, no procedía ni prisión ni nada por el estilo contra este tipo que agredió al jugador. Lo que se le aplicó era lo correspondiente y ya, eso era todo. Y bien amigos, eso fue todo. Gracias por escucharme en este primer espacio, en esta primera entrega. Espero que les haya gustado. Espero que me sigan acompañando en este nuevo proyecto. Pedirles que por favor se suscriban en mis redes sociales, por acá se las dejo. Y nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.